Second to none. Oh! He front kicked him in the face. Salute. La mayoría de la gente sabe que Anderson Silva es brasileño, uno de los peleadores de artes marciales mixtas más grandes de la historia, ex campeón del peso medio de la UFC, que está actualmente retirado de las MMA y que le ganó en boxeo al ex campeón mexicano Julio César Chávez Jr. Pero hay otros datos importantes de Anderson Silva que tal vez no conocen, y de eso va este video. Va de 8 cosas que tal vez no conozcas de Anderson la Araña Silva. Al final, como bono extra, te daré una lista de logros. Si bien la grandeza de Anderson Silva no se puede medir en récords o en números. Quédate hasta el final, lo vas a disfrutar. Soy José, esto es Fans Combat UFC y la cosa número 1 que tal vez no sepas de Anderson Silva es la polémica que tuvo con el actor Steven Seagal en relación con el KO de patada frontal que le dio a Vitor Belfort. Sin duda, uno de los KOs más recordados en la historia de la UFC. Este episodio marcó a Steven Seagal y su relación con los amantes de las artes marciales mixtas. El KO ocurrió en el UFC 126 Silva vs Belfort el 5 de febrero del 2011 en Las Vegas. En ese momento, Silva era ampliamente considerado el mejor artista marcial mixto del planeta y en el primer asalto noqueó a Belfort con una patada frontal a la cara. Fue uno de los momentos más icónicos de la historia de la UFC. La polémica surgió cuando días después Seagal se estaba llevando todo el crédito, diciendo que él fue el hombre que le enseñó a Anderson Silva cómo usar esa patada en particular. De hecho, Seagal incluso afirmó que había inventado esa patada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por supuesto, la mayoría asumió que Seagal estaba mintiendo. Lo que sí es cierto es que la Araña había estado compartiendo con el actor semanas antes durante el campamento para esa pelea y que Seagal lo había acompañado al octágono esa histórica noche. Si bien Anderson parecía que había estado disfrutando la broma al principio, el campeón finalmente decidió hablar, explicando que con Steven Seagal no había entrenado absolutamente nada, que solo había estado compartiendo momentos de esparcimiento y distracción durante el campamento, y de cómo había estado practicando la patada frontal desde mucho antes de conocer a Seagal. Tomando en cuenta que Anderson Silva empezó a practicar Taekwondo desde los 12 años, es cinturón negro quinto dan en esa disciplina y es trapallet negro en Muay Thai, es muy obvio quién estaba diciendo la verdad. No obstante, Silva fue amable con el actor. En su muy limitado inglés para esa fecha, Silva dijo: Seagal es un buen hombre, no es mi entrenador, no me entrena, es un buen hombre, es una buena persona, eso es todo. A raíz de ese incidente, Steven Seagal se ganó el rechazo de muchos fans y luchadores de MMA. Jon Jones, Ronda Rousey y Randy Couture fueron de los más directos y menos simpáticos con el actor. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Gracias de antemano. La cosa número 2 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que estuvo a punto de retirarse de las MMA años antes de siquiera debutar en la UFC. Es difícil imaginarse a la UFC sin Anderson Silva y mucho más a Anderson Silva sin la UFC. Pero eso estuvo a punto de suceder. Fue mientras hacía carrera en Pride Fighting Championships y después de sufrir una sorprendente derrota ante Daiju Takase. Takase llegaba al combate con un balance de 4 victorias y 7 derrotas, por lo que parecía claro que no tenía oportunidad de ganar ante Anderson Silva. Pero después de dominar la mayor parte de la pelea con derribos y controlar en el suelo, Takase ganaría a Silva con un ahorcamiento triangular al final del primer round. No es de extrañar que después de su derrota ante Takase, Silva se haya encontrado desmotivado. Claro que pensar en dejar las artes marciales mixtas parece un poco extremo y hubiera sido casi una tragedia, pero no se retiró, gracias a que fue convencido por su paisano Antonio Rodrigo Nogueira, el Minotauro, para que siguiera. Silva tomó una dura decisión y más en aquellos tiempos, abandonó su gimnasio, el Chute Boxe. Adiós, vaquero.
y se unió a Nogueira en el Brazilian Top Team y empezó a pelear en diversas promociones alrededor del mundo. Bajo la tutela de Antonio Rodrigo Nogueira, la Araña obtuvo el cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño en el 2006, el mismo año en el que firmó con la UFC. La cosa número 3 que tal vez no sepas de Anderson Silva es cómo fueron sus inicios en las artes marciales. Empezó a practicar Jiu-Jitsu a los 8 años, pero no de una manera organizada, ya que él era pobre y en ese tiempo el Jiu-Jitsu era un deporte de élite en Brasil. Así que comenzó a entrenar Jiu-Jitsu brasileño con los niños del barrio que podían permitirse pagar las clases, por lo que le tocó aprender muchas cosas por su propia cuenta. En un principio la única utilidad que le veía al Jiu-Jitsu era para pelear y sobrevivir en las calles. A los 12 años su familia fue capaz de pagarle las clases de Taekwondo, por lo que esta fue la primera arte marcial que Silva entrenó de manera formal. De ahí pasó al capoeira y finalmente se asentó en el Muay Thai a los 16 años. Desde entonces ha sido un diligente practicante de las artes marciales mixtas, alcanzando cinturón negro 3er grado en Jiu-Jitsu brasileño, cinturón negro 5º dan en Taekwondo, trapallet negro en Muay Thai y cuerda amarilla en capoeira. Eso no me lo esperaba. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que en su combate contra Demian Maia, Dana White se fue en el cuarto asalto y no le quiso colocar el cinturón. Le dejó el cinturón al manager de Silva y se fue. Ese combate enfureció tanto a Dana White que se refirió a él como su mayor vergüenza. Este combate tuvo lugar en el UFC 112 Silva vs Maia. Fue un evento histórico, ya que fue el primer viaje de la promoción a Abu Dhabi, y aunque había grandes expectativas, resultó ser un enfrentamiento verdaderamente aburrido y hasta extraño. Silva empezó dominando y de repente dejó de luchar. A partir del tercer asalto, dejó que Maia se convirtiera en el agresor, mientras solo daba vueltas y hacía absolutamente nada. Llegó al punto que el árbitro Dan Miragliota advirtió a Silva que le descontaría un punto si no peleaba. Aunque Silva retuvo el cinturón con una victoria por decisión unánime, se vio obligado a disculparse tras el resultado. Demian me sorprendió con algunos de sus golpes, dijo Silva. Pido disculpas a todo el mundo, no sé qué me pasó. Algo parecido debió haber hecho Israel Adesanya cuando peleó contra Joel Romero, en lo que es considerada la pelea por un título de la UFC más aburrida de la historia. La cosa número 5 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que antes de la pelea contra Chris Weidman se quiso retirar. Silva había tenido una racha de 16 victorias consecutivas y 10 defensas del título del peso medio de la UFC. Venía de noquear a Stephan Bonnar, uno de los históricos de la promoción, en el UFC 153. Tras la pelea, el brasileño reveló que quería retirarse. Se iba a reunir con Dana White y Lorenzo Fertitta para formalizar su decisión. Citando a Anderson Silva: "Yo quería parar, yo quería tiempo para mí, estar con mi familia", dijo Silva en una entrevista con UFC Brasil. "He estado haciendo esto por años y perdí contacto con mis hijos, y solo entrenando. Esto no funcionaba más para mí". Pero White y Fertitta le regalaron un Bentley Continental GT valuado en $174,000. La Araña cree que recibió ese regalo para que reconsiderara su decisión de retirarse. The Spider cambió su decisión y enfrentó a Chris Weidman en el UFC 162, donde perdió el cinturón tras ser noqueado en el segundo round. Si se hubiera retirado en ese entonces, tendríamos una percepción totalmente diferente de su carrera, ya que a partir de la primera derrota con Chris Weidman, lo que vinieron fueron derrotas y escándalos por dopaje. Aunque como nadie es adivino, seguramente le criticarían por irse antes del tiempo, porque aunque tenía 38 años, lucía al tope de sus habilidades. La cosa número 6 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que le tomó solo 2 combates a hacerse campeón de la UFC. Silva hizo su debut en Ultimate Fight Night 5 el 28 de junio del 2006. Su pelea fue contra el concursante del reality de Ultimate Fighter 1, Chris Leben,
que en aquel momento se encontraba invicto en la organización con una racha de 5 victorias. Levin, seguro de la victoria, había predicho que noquearía a Silva. Silva, por su parte, realizó un contundente debut cuando noqueó a Levin, con una ráfaga de ataques precisos seguidos de un rodillazo a los 49 segundos del primer round. La precisión de golpes de Silva en ese combate fue del 85%. Después de su victoria contra Levin, la UFC llevó a cabo una rápida encuesta en su página web, pidiendo a los seguidores que escogieran el próximo rival de Silva. La mayoría de los votantes seleccionó al entonces campeón del peso medio de UFC, Rich Franklin. Silva peleó contra Franklin tal como quisieron los aficionados en el UFC 64, el 14 de octubre del 2006. Silva lo derrotó por nocaut técnico de golpes al minuto 2:59 del primer round. Golpeó a Franklin con rodillas al cuerpo usando su clinch de Muay Thai y después le rompió la nariz con un rodillazo en la cara. Franklin evitó el último de los ataques de Silva antes de caer al suelo, pero el árbitro Big John McCarthy puso fin a la pelea y Silva fue coronado como el nuevo campeón del peso medio de la UFC e inició una era dorada. La cosa número 7 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que tuvo 3 victorias en semipesado, 205 libras, mientras era el campeón del peso mediano, 185 libras de la UFC. Es que en esos tiempos era prácticamente invencible. La primera fue contra James Irving por TKO en el UFC Fight Night Silva vs Irving el 19 de julio del 2008. Le bastó solo un minuto para despachar al luchador semipesado. Tras capturar un intento de patada de Irving con su brazo izquierdo y golpear con su mano derecha la cara de su oponente, lo finalizó con varios golpes en la cabeza después de caer al piso. Irving dio positivo por sustancias prohibidas después de esa pelea. La segunda fue frente al ex campeón de la categoría Forrest Griffin en el UFC 101, el 8 de agosto del 2009 en Filadelfia, Pensilvania. Silva tiró a Griffin al suelo 3 veces en el primer asalto, antes de finalizarlo por TKO. Adicionalmente al combate, Silva ganó el premio a la paliza del año, el cual compartió con Brock Lesnar. También recibió $60,000 de bonificación por el KO de la noche y la misma cantidad por protagonizar el mejor combate de la velada. Y la tercera victoria en las 205 libras fue frente al histórico y ya desaparecido Stephan Bonnar. Silva se enfrentó a Bonnar el 13 de octubre del 2012 en el UFC 153 y para variar Silva ganó la pelea por nocaut técnico con un rodillazo y golpes al cuerpo al minuto 40 del primer asalto ante su gente en Río de Janeiro. La cosa número 8 que tal vez no sepas de Anderson Silva es que pudo haber tenido el récord de más defensas exitosas consecutivas de un título en la UFC con 14. El récord lo tiene Demetrius Johnson con 11 defensas exitosas. Aunque ya tengas una idea de por qué, te lo explico. Silva tuvo 10 defensas consecutivas, récord para la división mediana de la UFC. Pero en ese lapso de tiempo tuvo una racha de 14 victorias, que bien pudieron ser 14 defensas titulares, pero por diversas situaciones, 3 de ellas fueron en las 205 libras. Y en la pelea contra Travis Luther, a quien sometió en el segundo asalto, Luther no dio el peso, por lo que el título no estuvo en juego. Cierro este video con algunos logros de uno de los más grandes de la historia. Si bien la grandeza de Anderson Silva no se puede medir solo en récord y números, la araña todavía posee el récord de victorias consecutivas en la UFC con 16. Se habló mucho de este récord durante el 2022, ya que Kamaru Usman llegó a las 15 victorias consecutivas, pero cuando parecía que era inevitable alcanzar el número mágico, sucedió lo impensable. Y se quedó corto. Además, Anderson es el peleador con más premios de KO de la noche con 7. Posee el mayor número de victorias por nocaut en la historia de la UFC con 11 y más finalizaciones en peleas por título con 9.
Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.